Muy buenos días a todos y feliz jueves. El día de hoy les tenemos un tutorial. El tutorial de hoy titulado, el tutorial de hoy es sobre el IDAX 322 de Megger y está titulado como la solución para mediciones de FR en campo. Con mucho gusto, les saluda a Daniela de Vacas y yo soy la asistente de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi email. Cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarme y me pueden enviar un email directamente. En la siguiente pantalla, ustedes van a poder ver el panel de preguntas. Por ahí ustedes nos pueden enviar cualquier pregunta o comentario que tengan durante la presentación y vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas al final de la misma. El webinar será grabado, esta sesión será grabada y ustedes podrán ver la grabación a partir del día de mañana. Y también les entregaremos una constancia de asistencia a este tutorial. Les invitamos a que visiten nuestra página web csa.megger.com/webinars para que puedan ver la agenda completa de nuestros próximos webinars y también les recordamos que pueden solicitar una copia de la presentación a través de su representante local. Con mucho gusto, el día de hoy nos acompañan Roberto y Raidel. Roberto, muy buenos días. Te invito a que abras tu cámara para que saludes a todos. Buenos días, Daniela. Buenos días a toda la audiencia. Nuevamente estamos acá. Gracias por la invitación, Daniela, por coordinar este evento nuevamente. Te cuento, tu cámara no se está viendo, al menos yo no la estoy viendo. De hecho, yo me veo, pero no te veo a ti. Ok, no hay problema. Entonces no te perdés de mucho si no me ves a mí. Ahora No, yo sí te se veo. actualizó. Acá estamos, bueno, disfrutando nuevamente de un evento interesantísimo. Más allá de la presencia que quiero presentar al ingeniero Raidel Coa, es nuestro gran ingeniero de aplicaciones y con 19 años de experiencia, con mucha experiencia también en la parte formativa. Él es profesor universitario, es venezolano, también un gran hincha de River Plate, así que, y eso de un principio, no solamente ahora que River le está haciendo bien, ¿eh? Así que muy bien por Raidel. Y bueno, estaba acá para presentar algo que ya se habló un poco la sesión anterior, que se habló sobre temas de DFR o espectroscopía dieléctrica. Así que vamos a hablar de algo que me pone muy orgulloso, Daniela, y le cuento a todos, que es el lanzamiento de un producto nuevo. Y esto es un evento muy especial cuando hay un producto nuevo. En Megger estamos siempre liderando con equipos nuevos y esto es una solución que nadie tiene y es una solución para toda la gente que está trabajando el mantenimiento de transformadores. Así que bienvenido, Rael, nuevamente un orgullo tenerte por acá y qué convocante el tema, ¿no?, que tenemos que presentar hoy. Adelante. Sí, muchas gracias Roberto, gracias Daniela. Bueno, sí, agradecer la participación inicialmente de toda la audiencia que tenemos y nos sigue con frecuencia en este tipo de actividades. Y nada, ahí me vendiste con lo de River, pero bueno, tampoco es que vamos a entrar en esos detalles ahorita. Sí quería, antes de dar inicio, aprovechar la oportunidad, ya que el día de hoy se celebra el Día del Ingeniero en mi país. Se celebra el Día del Ingeniero en Venezuela y quería felicitar a todas esas personas que, si bien es cierto, obtuvieron un documento que los acredita académicamente como ingenieros, también recordarles que hay muchas personas que hacen ingeniería y no tienen ese documento. Entonces, también hacerles extensivas esas felicitaciones que constantemente están aportando a soluciones de problemas, no solo en la industria, sino en nuestra sociedad. Entonces, vaya mis más sinceras felicitaciones para todas esas personas que aplican ingeniería, no necesariamente porque tengan un documento, sino porque en el día a día están ingeniándoselas para dar solución a los problemas que nos conseguimos, como ya dije, en la industria y también en la sociedad. Entonces, voy a inhabilitar la cámara para así dar inicio a la presentación. En un momento para ubicarme. Entonces, el día de hoy tenemos como contenido una introducción al tema que siempre hacemos como para refrescar a nuestra audiencia. Sabemos que constantemente se está actualizando en este tipo de actividades. Posteriormente entramos a lo que es el IDAX 322 directamente, que es el producto que vamos a estar conversando el día de hoy, desde el punto de vista de hardware, mostrando
esos elementos que podemos conseguir en el panel frontal, en los accesorios como tal del equipo. Seguidamente estaremos mostrando lo que es el software del equipo, una breve descripción bien general y mostrando las principales funciones del mismo. Y finalmente las conclusiones propias del tema. Entonces, dando inicio a lo que es la parte introductoria, recordarles que este equipo que hoy en día tenemos con nuestra marca se inició en el 96 con una primera generación, en aquel momento se llamaba IDA, sin la X, lanzada en Suecia y principalmente fue desarrollada por dos personas, el doctor Peter Werelius y otro compatriota de Suecia. Hoy en día el doctor Peter Werelius todavía pertenece al grupo Meger, lidera desarrollos en la organización, investigaciones relacionadas no solo con este tema, y sepan que parte de los precursores de este tipo de tecnología todavía lo tenemos en la empresa y constantemente está desarrollando tecnología en este sentido. Esta aplicación principal fue inicialmente para cables de potencia y luego fue extendida a lo que son los transformadores de potencia, y la aplicación de DFR en campo generó gran interés en la industria y revolucionó las prácticas de pruebas de campos actuales y ha ido actualizándose y mejorándose constantemente. Eso en cuanto a la historia del equipo. Sí, nos gusta mostrar de dónde viene nuestra tecnología y que en muchos casos esa tecnología que ustedes utilizan en campo, todavía esas personas que le dieron inicio a ese desarrollo lo tenemos vigente en la organización. En cuanto a referencias, nosotros como Meger, a través de estos webinars, en algunos casos académicos, en otros casos tutoriales como el día de hoy, hemos estado brindando información sobre el tema, es decir, sobre la respuesta dialéctica en frecuencia. Entonces, en ese sentido, recordarles que si quieren revisar lo que es la parte conceptual, el detalle de lo que hace la prueba, los invito a que a través de nuestra página pueden ingresar y ver el webinar académico dictado por el profesor Raúl Álvarez el año pasado, específicamente el 20 de abril del año pasado, en donde muestra el detalle de lo que es la prueba, la parte conceptual, que se mide, cómo se mide, criterios de evaluación, etc. Adicional a esa información que presentó el profesor Álvarez en su momento, también el mismo año, posterior a ese webinar el profesor Álvarez, el ingeniero Ariel Toribio también realizó un webinar resaltando esas aplicaciones en alta tensión utilizando el IDAX, donde Ariel, el ingeniero Ariel en este caso, resaltó las ventajas de hacer las mediciones en esos elementos de bajas capacitancias como bushing y esos problemas que eventualmente pudiéramos conseguirnos en campo. De manera similar, el doctor Diego Robalino también presentó un tema relacionado con respuesta dieléctrica en frecuencia, pero en este caso enfocado al monitoreo del proceso de secado de transformadores de potencia, que también lo podemos hacer con este instrumento y unos accesorios especiales. Aquí el doctor Diego explicó un poco lo que es el proceso y cómo lo hace el equipo, y también lo tenemos disponible en nuestra página web. Y recientemente, la semana pasada, yo estuve presentándoles esas interferencias que podemos tener desde el punto de vista de electromagnetismo cuando realizamos la prueba. Aquí me acompañó también el doctor Diego, y un poco lo que buscamos en este último webinar fue mostrarles qué nos podemos conseguir cuando hacemos las pruebas en campo y qué opciones tenemos para mitigar esos efectos. Entonces, vean que hay fuente de información suficiente como para que ustedes, si quieren ahondar más en el tema, lo revisen. En cuanto a las soluciones que tenemos como Meger para la respuesta dieléctrica en frecuencia, tenemos principalmente, o teníamos principalmente hasta no hace mucho, tres
equipos identificados como IDAX 300, IDAX 300S e IDAX 350. El IDAX 300 es un equipo diseñado para hacer espectroscopía en el dominio de la frecuencia, que tiene un amperímetro, es decir, tiene un circuito de medición, no tiene autonomía. Cuando me refiero a autonomía, me refiero a que no tiene display incorporado, por lo tanto no tiene la posibilidad de hacer la prueba sin el uso de un PC externo. Entonces, en el primer caso, el IDAX 300 necesita de un computador externo para ser operado. En el segundo caso, tenemos el IDAX 300S, que también necesita un computador externo para ser operado, pero tiene la bondad que tiene dos amperímetros, es decir, podemos realizar dos mediciones simultáneas con la misma conexión. Y como solución alternativa tenemos el IDAX 350. El IDAX 350 es un dispositivo que, si bien es cierto puede ser operado con computador externo, también puede ser operado desde el mismo equipo que tiene el display que se ve en la diapositiva. Es decir, tiene autonomía. Entonces, en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando hablamos de transformadores de potencia y equipos en la subestación, con estos equipos ya es suficiente realizar la medición, pero dependiendo de múltiples factores, entre ellos el nivel de tensión de la subestación, el sistema de puesto a tierra, la capacitancia de los elementos que la magnitud de la capacitancia de los elementos que vamos a probar, en algunos casos hay necesidad de utilizar un amplificador de voltaje. Entonces, para ello tenemos el VAX 020. El VAX 020 va a permitir incrementar la salida de cualquiera de esos modelos que mostré anteriormente de 140 voltios y llevarlo a 1.4 kV o 2 kV pico a pico. Ahora, hay aplicaciones especiales, sobre todo asociadas a cables, donde se necesita incrementar el voltaje de manera significativa, en algunos casos hasta 20 o a 30 kV. Para esos casos especiales también tenemos amplificadores que están pensados principalmente para pruebas en cables de aislamiento XLPE. Y el software va a venir indistintamente cuál sea el equipo, y eventualmente para esos casos de monitoreo también tenemos la opción de suministrarle el software, que en su momento lo explicó el doctor Diego en las presentaciones anteriores. Entonces vean que el tema respuesta dieléctrica en frecuencia, cuando se necesita incrementar el voltaje de prueba para alejarnos del ruido, vean que no es un tema nuevo. Nosotros lo hemos venido manejando hasta ahora de manera opcional con los equipos de los que ya disponemos. Pero siguiendo con lo más frecuente, que son los equipos de la subestación, el transformador de potencia, los TC, los TP, los bushing, normalmente vamos a ver que o tenemos un IDAX con display o sin display, o con una medición a la vez o con un par de mediciones simultáneas. En cualquier caso, como les mostré en la lámina anterior, podemos utilizar un VAX o un amplificador de voltaje cuando sea requerido. Entonces, el aporte en este caso del nuevo equipo que estamos mostrándole en esta oportunidad es que tenemos un equipo que ya va a tener no solo en lo que es el instrumento de medición en sí, sino el VAX incorporado. ¿Qué quiero decir con esto? Que este equipo nuevo que estamos trayendo al mercado, que de hecho ya lo pueden, desde hace algún tiempo lo pueden visualizar en nuestra página web, no es una tecnología que estamos sacando a probar, ni mucho menos. Es algo que ya venimos utilizando en campo, porque ya tenemos unos instrumentos de medición y el amplificador, solo que ahora viene incorporado. Entonces, en este caso estamos hablando del IDAX 322. El IDAX 322, repito, no es algo que estamos experimentando, ni mucho menos, es simplemente la tecnología disponible, tenerla compacta en un solo instrumento, de manera que el usuario final puede directamente seleccionar el voltaje de prueba según sea el caso, sin necesidad de tener un
un accesorio adicional, ya que todo en este caso estaría incorporado. Entonces, siguiendo con lo que es esta solución, que es el IDAX 322, que trae esa posibilidad de alejarnos del ruido de las instalaciones, recordarles que al conectarnos al software, podemos nosotros al momento de realizar un plan de prueba, visualizar qué conexiones vamos a realizar en función al objeto de prueba. Es decir, como la gran mayoría de nuestros equipos, el software nos va guiando en cuanto a las conexiones que debemos realizar según el activo que vamos a evaluar. Es decir, tenemos conexiones estandarizadas con diagramas fáciles de seguir. Otra cosa que podemos comentar es que tenemos un método de prueba altamente avanzado condensado en un software intuitivo. El análisis lo podemos hacer de manera automatizada con los datos de medición. En cuanto a la corrección por temperatura, recordarles que es automatizada, ya que aplicamos lo que nosotros denominamos ITC, son las siglas de corrección individual de temperatura. Y aquí hemos también presentado en los webinars anteriores detalle de cómo se obtiene ese ITC. Básicamente, en la corrección individual de temperatura con nuestros equipos la hacemos a partir de la condición del aislamiento del objeto de prueba en ese momento. Es decir, a partir del espectro obtenido a través de la prueba de DFR, podemos determinar en qué condición está ese activo y a partir de esa condición obtener el valor de corrección de temperatura adecuado. También tenemos límites de evaluación fáciles de entender, alineados con los estándares internacionales. Básicamente la señalización estilo semáforo. En función de la condición, se coloca un color asociado a la medida obtenida. Y también en cuanto a las pruebas de bushing, así como para transformadores e instrumentos, tenemos la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar, y no solo seleccionar, sino también definir sus propios parámetros al momento de realizar la medición. Entonces, vean que con la herramienta que tenemos hoy día, podemos dar solución no solo a la gran cantidad de activos que tienen ustedes en su industria, sino permitirles editar esos parámetros que tienen nuestro software en función a su experiencia y así darle la utilidad al equipo que ustedes consideren necesario. En esta oportunidad ya le doy el pase a mi compañero Roberto, que les va a comentar algo interesante. Gracias, Raidel, gracias. No, muy interesante lo que vos comentaste. Y esto, bueno, es como para descontracturar un poco y una nota de color que siempre colocamos en nuestros webinars, con algo que puede ser algo de interés para la gente también. Y es algo que nosotros remarcamos en algunas de nuestras presentaciones cuando hablamos de la técnica del DFR, ¿no? Que lo que encuentra es la humedad que se esconde muchas veces en el transformador, y el dato interesante que realmente se esconde principalmente en el papel, como vemos acá en el texto, ¿no? que estamos comentando, y gráficamente se ve, para visualizar la diferencia, es la gran cantidad de agua o de humedad que se esconde realmente en la celulosa, ¿no? que es un 3%, contra solamente 20 partes por millón, que es lo que nosotros estaremos detectando en el aceite por la técnica, por ejemplo, de Carl Fisher, ¿no? Si hacemos la cuenta matemáticamente, en esas 60 toneladas de aceite, a una proporción de 20 partes por millón, tenemos aproximadamente 1,2 litros, pero en 10 toneladas, o sea, en menos masa, podemos decir, de material, que es la parte celulósica, el aislamiento celulósico, el papel impregnado en aceite, en menos kilos, pero sí tenemos mucho más. Un 3% es muchísimo, mis amigos. Son 300 litros de agua que puede haber en ese transformador, considerando siempre un transformador grande, ¿no? De 300 MVA. Y también la temperatura es importante a 50 grados, porque ese comportamiento de la humedad también está en línea con la temperatura. Así que bueno, muy interesante lo que estamos descubriendo con estos equipos de prueba como el IDAX, cuando hacen espectroscopía dieléctrica y nos permiten detectar cosas que si no deberíamos desarmar el transformador, desencubarlo, hacer quizá una extracción de muestra de esa parte del cartón, del papel
y poder con una estufa de secado y una balanza de precisión quizás sacar exactamente esa proporción de agua, ¿no? Eh, Así que muy buena la aplicación y súper interesante lo que estaba comentándonos el ingeniero Ray del COA con estas nuevas tecnologías que permiten realizar las pruebas en todo tipo de entornos. Adelante, Raider, y gracias. Gracias, Roberto. Bueno, y a continuación ya vamos a entrar con lo que es el equipo que queremos mostrarles hoy día y principalmente el hardware del equipo. Estamos hablando de un equipo compacto que tiene básicamente esos elementos que pueden observar en la diapositiva. Tiene su parte de alimentación alterna, tiene un interruptor de encendido y apagado, tiene la posibilidad de ser conectado al computador para poder ejecutar la medición, computador externo y también extraer archivos según sea el caso. Importante, nos ofrece la posibilidad de una parada de emergencia durante la medición. Si estamos ejecutando una prueba y observamos algo anormal, bien sea a nivel de ruido o que estamos viendo algo que no corresponde a lo que esperamos medir, podemos cancelar la medición en cualquier momento. Tenemos otro elemento que sería ya asociado también a la seguridad. Tenemos un interbloqueo que no es más que una llave permisivo que para ejecutar la medición debe estar en una posición adecuada para que el equipo pueda aplicar el voltaje de prueba. Siguiendo con la parte de seguridad, el equipo también ofrece una indicación visual al operador, donde dependiendo del LED que esté encendido, le indica si el equipo está aplicando o no voltaje al objeto de prueba. Adicional a ese interbloqueo 1, vamos a tener un interbloqueo 2, que por los niveles de voltaje que pudiéramos manejar eventualmente, vamos a necesitar que ambos interbloqueos estén en la posición correcta para que el equipo aplique el voltaje de prueba. Vean que tenemos unos elementos importantes asociados a la seguridad de la medición, no solo para el equipo de prueba, sino principalmente para el operador. En cuanto a la indicación visual externa, también podemos conectar, digo podemos porque ya esto es opcional, podemos conectar un indicador visual que va a decirle a las personas que están alrededor del equipo de prueba si se está aplicando o no voltaje durante la prueba. Otra cosa que podemos conseguir en nuestro equipo es una salida para cuando se necesita realizar calibraciones en el equipo. Y lo siguiente va asociado a tanto las salidas como las entradas que utilizamos durante la medición, es decir, durante la ejecución de la prueba. En este caso sí me detengo un poco porque aquí tenemos un avance importante en cuanto a los cables que utilizamos hoy en día. Son unos cables especiales que son los que están viendo en pantalla. Esos cables nos facilitan considerablemente las conexiones y la manera de cómo obtener los resultados de prueba sin que se vean afectados por mala colocación de los cables de prueba en el objeto donde queremos evaluar su condición. Entonces, aquí principalmente cuando vamos a medir bushings, la verdad es que estos cables nos facilitan las conexiones. Les voy a mostrar más adelante una lámina donde se logra apreciar cómo se conectan los cables. Y finalmente, tenemos la conexión a tierra, que les recuerdo siempre que esta conexión es la primera que debemos hacer al momento de conectar cualquier equipo, cualquier instrumento de medición, y la última que debemos desconectar del equipo. Estamos hablando de regla básica de seguridad en electricidad. Ya habiendo mostrado esas partes del equipo, a continuación le mostramos esos accesorios que ya vienen incluidos
en el equipo trae una caja de transporte con un grado de protección IP54, trae una mochila, un morral donde van a estar incluidos los cables de medición y el permisivo para ejecutar la medición. También trae incluido un conector que nos va a facilitar la manera de cómo realizar mediciones en bushings, en la toma capacitiva. Entonces, principalmente, cuando hacemos un requerimiento de este tipo de equipo, lo que vamos a conseguir es estos accesorios: cables de medición, permisivo y la conexión al bushing. Ahora, eventualmente, ustedes pueden también solicitar un kit adicional que es opcional, que es donde está la lámpara que indica si estamos haciendo la medición o no, y vamos a conseguir distintos accesorios para conectarnos a los bushings de alta tensión. Entonces, dependiendo del modelo del bushing y de la necesidad que tengan ustedes, aquí le ofrecemos varios accesorios que nos facilitan esa conexión en el bushing. También las bandas de neopreno para hacer collar frío o collar caliente, según sea el caso, y para realizar los cortos en los bushings del transformador principalmente. Y también vamos a conseguir un dispositivo para censar la temperatura, no solo la temperatura, sino el porcentaje de humedad relativa del medio. Entonces vean que dependiendo de la necesidad que se tenga, ofrecemos varias opciones que pueden manejarse en función a un presupuesto o en función a una necesidad técnica. Ahora bien, les comentaba que esos accesorios, principalmente los cables, nos ofrecen una versatilidad importante a la hora de realizar las mediciones. Estamos hablando de accesorios diseñados pensando principalmente en el usuario. La abrazadera de prueba, en nuestro caso, son las únicas en el mercado para este tipo de ensayo. Y tenemos mordazas ajustables para adaptarse a todos los tipos de buceo. Entonces, un poco para ilustrar lo que tenemos a disposición, les comento que en el caso de los cables de baja tensión tenemos una bisagra giratoria que el aporte que hace, sobre todo en la parte de los bushing, es que nos va a mantener aislado el cable de prueba del bushing y no va a haber manera que ese cable esté cercano al elemento que queremos evaluar y por lo tanto obtengamos mediciones erróneas. Entonces vean que esa bisagra giratoria nos permite mantener una distancia prudente del objeto que estamos ensayando y así no se verá alterada la medición. Los que están habituados a ejecutar pruebas de factor de potencia o pruebas de DFR saben exactamente la ventaja de tener este tipo de accesorio. Otra ventaja sería la pinza cocodrilo con la que eventualmente vamos a conectarnos en la toma capacitiva, no solo para medirse uno, sino para también tener la posibilidad de medirse dos cuando hagamos inyecciones por la toma. Y otra ventaja que tienen nuestros accesorios sería la correa que suspende el cable de prueba y así mantiene separado el cable de medición de la toma capacitiva. Entonces vean que son accesorios que nos van a facilitar la vida a la hora de ejecutar mediciones en este tipo de activos y que el equipo del que estamos conversando ya los trae en algunos casos opcionales, en otros casos ya incluidos. Entonces, con esta lámina lo que queremos mostrarles es principalmente cómo el equipo se puede utilizar dependiendo del objeto de prueba. Y en esta oportunidad sí le doy el pase a mi compañera Daniela, que les tiene unas consultas interesantes. Adelante, Daniela. Gracias, Raidel. Si me dan un segundo, tengo algunas preguntas para ustedes y les invito a que las contesten. Aquí ya pueden ver la primera en pantalla y dice, ¿realiza o contrata usted ensayos de transformadores, sí o no? A ver, esta pregunta la hicimos un poco porque siempre consideramos que hay gente que está acá para aprender o para ganar más conocimiento. Quizás no han tenido la oportunidad de hacer las pruebas todavía.
porque las otras dos preguntas que vamos a dar sí son exclusivamente para personas que han estado haciendo pruebas o que contratan. Así ya tenemos un panorama de, bueno, la audiencia más o menos quiénes son los que realmente han hecho esas pruebas o han contratado o están en el tema. Y así tienen una noción de a dónde estamos apuntando con estas presentaciones y cómo mejorarlas. Efectivamente, Roberto, y ya tenemos las respuestas, los pueden ver en pantalla y el 77% dice que sí las realiza o las contrata y el 23% dice que no. Bien, bien. Así que de ese porcentaje que sí ha estado experimentando con las pruebas y con los transformadores, seguramente van a poder responder las otras dos que vienen. Adelante, Daniel. Perfecto. La siguiente pregunta, lo pueden ver ustedes ahora en pantalla. ¿Ha tenido problemas de interferencias en alguna prueba? Las opciones sí o no. Por favor, voten su respuesta. Sí, esto se refiere quizás cuando se hacen ensayos tipo de tangente delta sobre todo, o de barridos de frecuencia, o espectroscopía dieléctrica, o también problemas que pueden haberse visto en instrumentación fija de repente, sobre todo en esos lugares que hay campos eléctricos importantes, en subestaciones de alta tensión o extra alta tensión. Seguimos recolectando los votos. Esto no siempre depende de la tensión, a veces depende, bueno, de la configuración de la subestación, qué tal apantallado, qué tan bien diseñado está el lugar. Y muchas veces hay lugares que tienen muy alta tensión, sin embargo, no hay interferencias, no hay problemas de ruidos eléctricos. Pero típicamente es proporcional a la tensión que hay, ¿no?, en el campo eléctrico circundante y a la cercanía. Ya tenemos nuestras respuestas, Roberto, y las pueden ver ahora en pantalla. El 61% sí ha tenido problemas y el 39% no los ha tenido. ¿Ok? Interesante, interesante. La verdad que pensé que iba a ser menor el porcentaje de gente que ha sufrido estas perturbaciones, así que vemos la importancia que sí tienen estos dispositivos, ¿no?, que permiten alejarnos del ruido, del piso de ruido, de las interferencias, que es lo que está aplicando un poco ahora el ingeniero Radiel Coa, con estas soluciones que nos aporta la tecnología, en este caso la tecnología de Megar. Y hay una última pregunta, ¿no, Daniela? Sí, la tercera y última pregunta la pueden ver ahora en pantalla. ¿Qué niveles de voltaje poseen sus subestaciones? Tenemos tres posibles respuestas: hasta 220 kV, entre 220 a 500 kV y más de 500 kV. Por favor, voten por sus respuestas. Fíjate, Daniela, que estas preguntas y respuestas hasta pueden servir como información cruzada para nuestros amigos y después compartirlas con la gente que está asistiendo y que está respondiendo, para ver qué tanta linealidad hay realmente entre aquellas personas que más han sufrido problemas de interferencia y con los niveles de tensión. Claro, Roberto, podemos ver aquí un segundo, ya tenemos las respuestas. Déjenme compartirles. Ahí están nuestras respuestas. El 57% posee un voltaje de hasta 220 kV, el 36% entre 220 a 500 y solo un 7% más de 500. Qué bien, súper interesante. Esto nos da un poco también una proporción de cómo son las distribuciones, digamos, en estos países, la proporción de subestaciones y los niveles de tensión. Obviamente, subestaciones de más de 500 kV no son las más comunes. Yo sé que en Asia son más comunes, en Sudamérica hay algunos casos, en Uruguay, por ejemplo, hay, Colombia y demás. Pero evidentemente otra conclusión interesante es que estaremos viendo que muchos problemas o muchas personas que han percibido estos problemas como interferencias y ruidos que perturban las pruebas, por lo visto están en entornos también de 220 kV o menos. Interesante, no sé si Raidel querés comentar algo sobre estas conclusiones. No sé si alcanzás a ver la respuesta, Raidel, pero sí estamos viendo que más de la mitad de la gente encuestada ha tenido perturbaciones, ha sufrido perturbaciones, y la mayoría de la gente
trabaja en entornos de menos de 220 kilowatts. Sí, ahí lo que pudiera agregar, Roberto, es que en esos casos que se tiene interferencia siempre hay la posibilidad de evadir esas perturbaciones y nosotros ahí hemos estado manejando con los webinars que hemos manejado académicamente, eh, sobre todo el que mostramos la semana pasada. Entonces, hay bastante información teórica allí como para que la audiencia pueda revisar en detalle y ver cuál es el caso. Y por supuesto, ahí estamos nosotros también a la orden para atender cualquier requerimiento técnico, eh, no solo mi persona, sino el mismo doctor Diego, el mismo profesor Raúl Álvarez, que ha estado tratando el tema en detalle. Sí, y al final ustedes van a poder ver los emails a los que nos pueden escribir con cualquier duda o pregunta que tengan al finalizar el webinar. Pero por ahora te doy la pantalla de nuevo, Raidel, Ok, gracias, Daniela. y puedes Ya continuar. Gracias. gracias a ti. Ya lo que viene a continuación es mostrarle un poco lo que es el software del equipo. Para ello, voy a mostrar una pantalla. Esto es lo que se vería cuando encendemos el equipo, que sería el software. En este caso particular, ahí está mostrando una prueba de un transformador que se evalúa el aislamiento entre alta y tierra, alta y baja y tierra. Entonces vean que para ese caso particular hay una información mostrada que voy a detallar en los próximos minutos, pero lo que quiero mostrar con esto es que cuál sería la ruta de ejecutar una nueva medición. Entonces, si queremos efectuar una nueva medición, diríamos nuevo archivo, y el equipo nos va a ir guiando de qué es lo que queremos hacer. Entonces vean que él nos da la opción de prueba simple o prueba múltiple. Podemos irnos por prueba múltiple e indicarle al equipo, dependiendo del instrumento que tengamos. Si tenemos un instrumento que permite solo realizar mediciones, una medición a la vez, lo iríamos por donde dice single, seleccionando el objeto de medición. O si tenemos un instrumento que nos permite realizar mediciones simultáneas, podemos irnos por la opción dual. Entonces vamos a suponer que tenemos un equipo de medición dual. Seleccionamos el objeto de prueba, en este caso un transformador de 2 desvanados, y vean que ya el software nos recomienda qué mediciones hacer. Entonces, para el despliegue, todas las mediciones que podemos hacer, CHL y CHG, serían hechas de manera simultánea, CLG, etcétera. Pero ven que nosotros podemos ir agregando o inhabilitando esas pruebas que queremos ejecutar. En este caso particular, estaríamos interesados en medir en ese transformador de 2 desvanados el aislamiento entre alta y baja, alta tierra, baja tierra, y de los bushings solo estaríamos interesados en medir C1. Si ese fuera el caso, nosotros podemos crear el archivo y el siguiente paso sería ingresar la temperatura de medición. Vamos a suponer que estamos a una temperatura de 15 grados, solo ambiente, sino del objeto de medición, y que conocemos la humedad relativa del medio. Importante también indicar el tipo de aislamiento, porque en función al tipo de aislamiento, el software va a recurrir a un listado de curvas asociadas al papel y al aceite. El tipo de núcleo, también si lo conocemos, del transformador, y podemos aquí indicar una designación. Vamos a colocar aquí webinar de FR. Y si queremos agregar más detalle de la placa característica del activo, podemos ingresar aquí en Template y hacerlo, o sencillamente saltamos y lo hacemos posteriormente. En este caso estaríamos ya por guardar el archivo donde lo consideremos prudente, y ya nuestro archivo está creado, sería este que está aquí abajo. Entonces definimos
medir CHL, CHG, CLG y las capacitancias denominadas como C1 de los distintos bushings. Algo interesante aquí. El equipo, y lo hemos visto en webinars anteriores, sobre todo con el profesor Raúl, donde él explica que el equipo tiene una parada de frecuencia que va asociada a la temperatura del objeto de prueba. Es decir, una vez que se está obteniendo el espectro de frecuencia, que se alcanza lo que es la joroba a baja frecuencia, ya estamos en capacidad de suministrar la información relevante de la medición. Entonces, como ingresamos 15 grados del objeto de prueba, ya el equipo nos recomienda una parada. Esa parada también se puede editar. Es decir, yo puedo hacer la medición más rápida seleccionando otra frecuencia, ¿verdad? Para que no dure tanto la prueba, pero aquí correría el riesgo de que si modifico esto no tengo la cantidad de información necesaria para el análisis. Entonces vean que nos indica el modo de prueba y el voltaje de la medición. En este caso sería 140 voltios. El equipo, según esta información de temperatura que va asociado a la parada de la frecuencia, nos va a recomendar, nos va a indicar el tiempo de duración de la prueba. En este caso estamos hablando de 42 minutos. Que si no tuviésemos habilitado esta función que es de multifrecuencia, la prueba duraría 1 hora 12 minutos. Es decir, nosotros tenemos como Megger la patente de acelerar la medición aplicando múltiples frecuencias por debajo de 10 MHz. Esto lo pueden habilitar o inhabilitar ustedes en función a su necesidad, pero sepan que está eso disponible. Ahora bien, una vez que se ejecuta la medición, nosotros podemos visualizar varios resultados de prueba. Lo que les quiero mostrar ahora. En este caso tenemos un archivo donde ya se obtiene la medición, en este caso del aislamiento de alta respecto a tierra, del aislamiento de alta respecto a baja, del aislamiento de baja respecto a tierra. Pero vean lo siguiente, cuando nos posicionamos en alta respecto a tierra, solo nos muestra la respuesta dieléctrica en frecuencia. De manera similar, cuando evaluamos el aislamiento por baja. Pero vean que en CHL ya el equipo nos había recomendado en esa oportunidad que aquí es donde va a ser la evaluación de la humedad. Es decir, aquí es donde vamos a ver el famoso semáforo, que sería la indicación de manera visual de los resultados obtenidos. Esto igualmente se puede modificar a través del software. Si yo no solo quiero medir la humedad entre alta y baja, si lo quiero hacer también aquí en los otros elementos, también lo podemos ejecutar sin necesidad de repetir la medición. Pero ¿por qué el equipo nos muestra esta información entre alta y baja tensión? Sencillamente porque para el caso de transformador de 2 devanados es donde hay la mayor concentración de papel entre los aislamientos asociados al transformador de potencia, en este caso de 2 devanados. Repito, si quisiéramos evaluar la humedad y ver el semáforo en los otros aislamientos, también lo pudiéramos hacer. Ahora, vean, una vez que tenemos la información de los resultados de la prueba, ¿qué es lo que nos muestra el software? El software nos muestra la temperatura del objeto de prueba, nos muestra el voltaje aplicado, nos muestra el modo de prueba, nos muestra la parada a la que hizo la medición. Vea que aquí sí está inhabilitada porque estos son resultados de una medición. Y nos muestra el valor de factor de potencia y la capacitancia del espécimen a la temperatura que está el objeto al que estamos evaluando. En este caso, hay una coincidencia de que esa temperatura está a 20 grados centígrados. Por lo tanto, al momento de referirlo a 20 grados, estamos hablando de que el factor sería 1. Estaríamos hablando de condiciones ideales de laboratorio. No siempre sucede. Podemos conseguir casos en que
la temperatura no sea 20 grados centígrados y ahí tenemos que hacer una corrección. En el caso de la humedad, nos está mostrando un valor y en el caso de la conductividad del aceite nos está mostrando un valor. En función de esas magnitudes obtenidas por el equipo y de la información que nos muestra el semáforo, estamos hablando de un transformador considerado como un factor de potencia bueno, una humedad seca, o sea, un nivel de humedad que consideramos seco el transformador y una conductividad del aceite como buena. Estos datos que están aquí, nosotros lo obtenemos a partir de la experiencia de nuestra empresa, pero también pueden ser editables por parte del usuario final. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar aquí? Si queremos ejecutar una nueva medición, ya les mostré que es por nuevo archivo. Si queremos ejecutar una nueva prueba, nos aparecería aquí abajo la nueva medición. Ahí habría que indicarles qué queremos hacer, qué queremos evaluar. Si queremos editar los datos de placa, podemos ingresar aquí y agregar información adicional que en su momento quizás no agregamos, y vean que también el software nos permite agregar archivos o algunas notas que consideremos prudentes en la medición como archivo. Aquí puede haber alguna foto de la placa característica o del propio espécimen y agregar ese detalle para los reportes de prueba. Podemos exportar el archivo, podemos generar reportes. Esta es la manera de conectarnos al instrumento y vean que hay mucha información asociada al análisis que nos va a permitir discriminar si tenemos inconveniente en el aislamiento sólido, evaluando la humedad, o si tenemos inconveniente en el aislamiento líquido, evaluando la conductividad del aceite, o en ambos, porque en función de esas magnitudes cambia de color la señalización. Otra cosa que puedo mostrarles es que para cada medición que vamos a ejecutar, el equipo nos muestra cuál es el diagrama de conexión acorde a lo que queremos medir en función al instrumento que estemos utilizando. Es decir, para instrumentos a partir de 2012 vamos a tener estos terminales, mientras que para instrumentos de años inferiores que todavía están en uso, tenemos esta conexión. Aquí en gráfica vamos a visualizar esa medición obtenida en función de la frecuencia, en este caso el factor de disipación. Si hubiésemos realizado mediciones utilizando ITC1, ITC1 lo que quiere decir es corrección individual de temperatura de un aislamiento, es decir, pensado principalmente para bushings y transformadores de corriente que tienen la particularidad que tienen mayor proporción de aislamiento sólido, y en el caso de ITC2 sería para el caso de transformadores, y vean que en la pestaña de configuración vamos a tener también la posibilidad de manipular ciertos parámetros. El lenguaje del software, pues voy a llevarlo a lo que ustedes prefieran, español, inglés, alemán. ¿Cómo queremos ver la información? Si como factor de disipación, como factor de potencia, la unidad de medición de la temperatura, la frecuencia. Aquí donde dice estándar, en estándar lo que nos indica es cómo se va a señalar principalmente los bushing, o sea, es la nomenclatura utilizada en cada normativa, no es porque aplica algo, algún criterio de la norma, sino identificación desde el punto de vista de nomenclatura de los bushing. Si queremos tener habilitado o no el osciloscopio lo tenemos en la parte superior. Es una gran herramienta porque muchas veces con el osciloscopio podemos detectar que tenemos una alimentación defectuosa en el equipo, o podemos ver que la corriente de medición del aislamiento tiene algún tipo de problema, y podemos enfocar nuestra investigación en función no solo a la alimentación del equipo, sino la manera de cómo está obteniendo la corriente de fuga en este caso. Entonces, el osciloscopio es una herramienta bastante importante en este tipo de medición. En cuanto al generador, es decir, cuando hacemos la prueba, indicarle qué voltaje de prueba queremos realizarlo. Acá que tenemos la opción de 10 volts pico a pico, 200, o cuando queremos alejarnos del ruido, la opción del VAX. Una vez que seleccionamos la opción del VAX, podemos indicar qué voltaje de prueba queremos aplicar.
Esto en cuanto a los cables de prueba, lo que indica el equipo es el equipo se calibra en función a los cables utilizados. Y esto sería según el equipo, si es dual, sería de las versiones anteriores, y si es single, de las versiones más recientes. Aquí, en cuanto a la respuesta dieléctrica en frecuencia, nosotros podemos seleccionar mediciones simples, ya nos establece dónde va a ser la medición. Esto también se puede editar. La recomendación es que no lo hagan, salvo que tengan mucha experticia y quieran hacer una evaluación particular con la prueba. Y cuando seleccionamos múltiple frecuencia, lo que le estamos diciendo al equipo es que con el objeto de acelerar la medición, acuérdense que el periodo inverso a la frecuencia, si me muevo a muy baja frecuencia, entonces el tiempo en la medición va a ser prolongado. Nosotros podemos activar esta función por debajo de 10 MHz y lo que hace el equipo es que aplica 3 señales senoidales sin sacrificar el hecho de que sea corriente alterna lo que estamos aplicando. Sin sacrificar eso, lo que podemos hacer es acelerar la medición de la evaluación del activo. En cuanto a la configuración del análisis, indicarles que puede ser de un material simple o de dos materiales, lo que ya comenté con anterioridad. Si con material simple estaríamos hablando fundamentalmente del bushing ITC, ya que utilizamos unas curvas con ese tipo de características, y para dos materiales pensados principalmente para transformadores de potencia. También podemos, como dije, editar esos límites de evaluación, que si bien es cierto, yo recomiendo que lo dejen tal cual como lo tenemos, según la experiencia que tengan ustedes en su industria y el nivel de conocimiento que tengan del tema, ustedes pueden establecer sus propios límites en función a sus activos. Y aquí lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Así como podemos editar los límites de evaluación, también podemos editar los límites para la frecuencia. Aquí lo que estamos mostrando es que para determinado rango de temperatura hay una recomendación de parada de frecuencia, que ya con hacer la parada a ese nivel de frecuencia se obtiene la cantidad de información suficiente o relevante para hacer el análisis. Esto también ustedes lo pueden editar en función a su experiencia. Yo recomiendo que lo dejen así. Y recuerde que esto va asociado a esta parada de frecuencia, va asociado al tiempo de duración de la misma. Entonces, la duración de la prueba es una función de la temperatura del objeto de prueba. También, ya a nivel experto, ustedes pueden editar los tipos de materiales, utilizar como material 1, la celulosa, ustedes pueden cambiar la energía de activación, puede cambiar la temperatura, ya repito, esto es nivel experto, el software lo permite. Para esas personas que normalmente lo utilizan para realizar sus mantenimientos, recomiendo que no manipulen esto y lo dejen tal cual. Aquí quiero mostrarles también otra cosa, otra bondad del software. Si vamos a la opción de análisis, vean que vamos a tener la posibilidad, posicionándonos en temperatura, vamos a tener la posibilidad de obtener esta curva que está aquí. Vean, cuando realizamos mediciones de factor de potencia, no solo a frecuencia de línea, sino a varias frecuencias, nosotros sabemos que el factor de potencia es un parámetro que depende de la temperatura del objeto de prueba. Es decir, nosotros para hacer comparación y hacer tendencias necesitamos tener todos los valores de factor de potencia hechos a una temperatura específica. En este caso, la referencia es 20 grados. Si queremos evaluar tendencia, todas esas mediciones tienen que estar ya corregidas a 20 grados. Entonces, de manera tradicional, esas correcciones se han hecho con tablas que antes estaban en los estándares internacionales, hoy en día no están. Otras veces se han hecho con tablas de fabricantes de equipos de medición. Nosotros ofrecemos a ustedes la corrección individual de temperatura, una patente de Meyer, que lo que hace es buscar ese valor
de corrección de temperatura, obtenerlo a partir de las respuestas dieléctricas del activo que estamos evaluando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener un factor de corrección de un transformador X de una medición que obtuvimos hoy, y ese mismo transformador, si por alguna razón cambia su condición del aislamiento, bien sea desde el punto de vista de papel o de aceite o de ambos, ese mismo trafo, un tiempo posterior, 2 años, 1 año, no sé, puede tener un factor de corrección diferente. ¿Y cómo es eso? Bueno, el factor de corrección de temperatura depende de la condición de ese activo. Y vean que no estoy mencionando que cambié de activo, es el mismo activo que estoy censando. Entonces, eso que muestra esta gráfica aquí, vean que me relaciona factor de disipación con temperatura, no es más que la tabla de corrección de temperatura de ese activo que estoy probando. Es decir, para distintas temperaturas, aquí me indica cuál es el valor directamente del factor de potencia. Entonces, en este caso particular, tenemos que para 20 grados centígrados tenemos 0.49 de factor de disipación. Entonces, vean que cuando el equipo hace la medición, está en capacidad de levantar esta curva, y esta curva es la que nos va a indicar ese factor de corrección. Y repito, si el mismo activo lo probamos en otro momento y las condiciones del aislamiento cambiaron por alguna razón, bien sea hay mayor porcentaje de humedad en el papel o mayor conductividad del aceite, esta curva va a cambiar, por lo tanto va a cambiar el factor de corrección. Entonces, ojo con eso. Al momento de usted hacer sus evaluaciones, deben realizar correcciones por temperatura de manera adecuada. ¿Qué otra cosa les puedo mostrar en este software? Bueno, indicarles, por ejemplo, si corrimos la prueba y estoy posicionado en CHL y quiero ver lo que es la curva evaluando la humedad, y si por alguna razón estoy haciendo una investigación y ya ejecuté la medición, pero veo que cuando evalué el aislamiento de alta con respecto a baja, el software no me sugirió evaluación de humedad, sino solo la respuesta dieléctrica en frecuencia, nosotros podemos ir a análisis y decirle al software que me muestre esa información, pero como humedad. Salvamos esa información y aquí lo que hace es agregar el semáforo para hacer la evaluación. En este caso particular, dice que el modelo utilizado por la medición no es adecuado porque no coinciden las curvas, pero podemos obtener eso en el semáforo. ¿Qué otra cosa pudiera indicarles aquí? Bueno, aquí tenemos una herramienta bastante poderosa, no solo para realizar análisis del activo, podemos habilitar cuál es el comportamiento de las capacitancias o ver cómo es el comportamiento del factor de disipación o el factor de potencia a distintos rangos de frecuencia y hacer las evaluaciones respectivas al caso. También podemos hacer ediciones desde el punto de vista del modelo matemático, es decir, cambiando ya la separación geométrica de las barreras, etcétera, de los límites de conductividad, pero repito, esto ya es nivel experto, el equipo lo permite, y también para los casos que sea necesario, va a aparecer habilitada en la parte aquí inferior la posibilidad del monitoreo del transformador en cuanto al secado de transformadores en hornos instalados principalmente en esa empresa fabricante o en esos talleres que evalúan el aislamiento de los transformadores. Ya para ir cerrando, comentarles las principales conclusiones de lo que hemos estado mostrándoles el día de hoy. Como principal conclusión, indicarles que el IDAX permite discriminar y cuantificar las condiciones del elemento aislante. Estamos hablando que cuando corremos una prueba con respuesta dieléctrica en frecuencia, estamos evaluando la condición del papel y del aceite, y por lo tanto también capacidad de decirle el porcentaje de humedad, compararlo con lo establecido en la información
de la normativa y de los institutos dedicados a este tipo de estudios, y también de evaluar en qué condiciones está nuestro aceite o nuestro elemento líquido. Como segunda conclusión, el IDAX realiza ensayos en ambientes con elevado nivel de interferencia electromagnética. Eso lo vimos en la semana pasada con un par de casos de estudio, obviamente sin alterar los resultados de mediciones. Podemos movernos en esos ambientes hostiles desde el punto de vista de interferencia y obtener resultados confiables. Tercera conclusión, podemos indicar que el IDAX permite realizar mediciones en esos activos de baja capacitancia, como los Bushing y los TC, sin comprometer los resultados. Es decir, recordarles aquí que cuando hacemos mediciones en elementos con magnitudes de capacitancia bajas, vamos a obtener corrientes de mediciones bajas, y esas magnitudes de corrientes bajas empiezan a competir con las magnitudes que normalmente se obtienen en la interferencia. Entonces, para ese caso, lo que recomendamos es incrementar la relación señal-ruido a través del voltaje de prueba, y lo podemos hacer perfectamente con el IDAX 322. Ahora, con el IDAX, cualquier modelo, sea el 322 o el 300 o 350, podemos realizar de corrección, pruebas con corrección individual de temperatura a partir de la respuesta dialéctica del objeto de prueba. Esto lo acabo de explicar. Es decir, cuando hacemos la corrección individual por temperatura, es una función de la condición del elemento aislante. No es una constante, así siempre esté probando el mismo activo. No es una constante. Cada vez que vamos a probar un activo, ese activo va a tener una condición que pudo eventualmente cambiar. Si cambió, el factor de corrección va a cambiar. Por otra parte, también cualquiera de los modelos IDAX es una herramienta que permite monitorear el secado de los transformadores de potencia siempre y cuando obviamente tenga habilitado el software para ello. En ensayos a baja frecuencia, principalmente menores a 10 MHz, IDAX permite disminuir el tiempo de la medición sin comprometer la señal de alimentación en corriente alterna, utilizando múltiples frecuencias, básicamente 3. También el IDAX nos va a permitir realizar ensayos en corriente continua. Estamos hablando principalmente de resistencia a aislamiento o índice de absorción o índice de polarización con el mismo instrumento, y analizar el aislamiento desde el punto de vista de continuo. Entonces, ya con esto estaríamos cerrando la parte de las conclusiones. Aquí se le doy el pase a Daniela. Muchísimas gracias, Raider. Sí, quiero invitarles a visitar nuestra página web, csa.megger.com/grabaciones, para que puedan ver la grabación de este y los webinars anteriores que hemos tenido. Ustedes pueden acceder a cualquier webinar de esa manera. Quiero también recordarles que tenemos nuestros casos de Megger en el tema de transformadores. Recién lanzamos la semana pasada, o esta semana me parece, el cuarto caso de estudio. Ustedes pueden acceder a los casos mediante la página web csa.megger.com/casos. Un dato sumamente importante. Tenemos, ya se aproxima el Congreso de Mantenimiento en Energías Renovables, que va a ser el 16, 17 y 18 de noviembre. Les invitamos a registrarse. Pueden registrarse como participantes, como expositores o como auspiciantes. Y ustedes pueden visitar la página del Congreso, es congresorenovables.com, o si es que tienen cualquier duda o pregunta acerca del Congreso, nos pueden enviar un email a congresos@megger.com. Me parece que aquí Roberto puede darnos Daniela, un poco más de información del tema. Sí, casualmente quería comentar algo rápido. Bueno, primero que estamos recibiendo ahí preguntas y ahora Raider las va a contestar en un ratito. Por favor, envíen las preguntas que queden pendientes porque ya estamos sobre la hora de cierre. Y respecto al evento sí, tengan en cuenta que la parte de transformadores, ustedes que son todos profesionales de subestaciones, esto es parte integral de lo que son las energías renovables, y de hecho hay muchos temas que se van a exponer que son relativos al cuidado de los transformadores y la subestación en general. No solamente los paneles y los generadores eólicos, sino que todos los componentes de la instalación eléctrica van a ser vistos aquí, en cierto modo. Así que están todos invitados, como dijo Daniela, para asistir. En cuanto a expositores, estamos aceptando por ahora solamente las ponencias
Ya tenemos la agenda completa, como pueden ver, así que solamente estamos aceptando lo que serían ponencias en formato póster, porque el tiempo ya no nos va a dar. Tenemos un éxito increíble. Fíjense que tenemos presentaciones de la parte fotovoltaica, eólica, algunas exposiciones que son en común para ambas, y otras que son temas de innovación, temas de normativas. Así que no dejen de asistir, y si alguien también, sus compañías quieren ser auspiciantes, también pueden participar con un stand y con su logo. Solamente tienen que fijarse en la página que hay un botón que los lleva al espacio para auspiciantes, y si no, simplemente participar como asistentes. Van a ser todos muy bienvenidos. Ya tenemos más de 2.000 personas de toda Latinoamérica, eh, que la mayoría son corporativos. Va a ser bien interesante para encontrarse con la gente, también proveedores y clientes, compartir con colegas de distintos lugares, sobre todo de Latinoamérica, poder compartir experiencias. Hay espacios de chat donde puede contactar a un colega o a un proveedor y demás. Va a ser bien interactivo. No solamente académico, sino también a un poquito en lugar de encuentro, de interacción entre toda la gente. Bueno, ahora sí llegamos a la parte de las preguntas, que ya estamos pasados de tiempo. Ya pasamos de, por lo menos en mi país, ya son las 1:06. Así que vamos a leer, creo que algunas pocas preguntas al menos, y el resto las responderemos vía email. ¿Correcto? Adelante, Daniel. Exactamente, Roberto. Antes de empezar las preguntas, quiero comentarles que pueden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @megercsa en Facebook, Instagram y YouTube. Pueden ver todas ahí pueden ver todas nuestras notificaciones, pueden ver todos los webinars que se van a lanzar, los documentos que estamos lanzando, todo sale en nuestras redes sociales. Entonces vamos a empezar ya con las preguntas, y la primera dice: ¿cómo sabremos cuando necesitamos un amplificador y de qué KB sería? Raidel, ¿nos puedes ayudar con esa pregunta? Sí, cómo no, Daniela. Bueno, no siempre vamos a necesitar un amplificador. ¿Cómo sabemos cuando lo necesitamos? Cuando podemos obtener distorsiones de la respuesta dieléctrica a baja frecuencia. ¿Y cuándo puede ser esa situación? Puede ser cuando estamos en instalaciones de muy alta tensión, estamos en instalaciones con deficiencias en sistema de puesta a tierra, o estamos ensayando eh, activos, o principalmente bushing o TC, que tienen capacitancias bajas, en cualquiera de esos casos. Pero eso es eventual, me explico. Si tenemos una buena conexión de tierra, no necesariamente vamos a tener perturbaciones a baja frecuencia. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo la curva obtenida va a estar distorsionada fundamentalmente a baja frecuencia? Tenemos picos positivos, picos negativos, que no se corresponden a lo que es la respuesta típica de una medición de DFR. Adelante, Daniela. Gracias, Raidel. La siguiente pregunta, seguimos contigo igual, y la siguiente pregunta dice: ¿dónde puedo encontrar la definición de cada uno de los parámetros en cuanto al tipo de material en el equipo a ensayar, como es en el caso de los bushing, específicamente RIP, RBP? Bueno, allí lo que le recomendaría a esa persona es que me escriba directamente, y yo le puedo suministrar información técnica al respecto, pero sí hay bastante documentos que a los cuales podemos tener acceso por internet, donde se explica esos tipos de aislamiento, principalmente asociados al aislamiento de los bushing. Si tengo papel impregnado en aceite, papel, si utilizo resina, si no utilizo resina, etcétera. Son simplemente siglas del tipo de aislamiento del bushing. Entonces, allí la recomendación sería: en internet hay mucha información, pero si quieren algo que yo les suministre, que me escriban directamente a mi correo. Adelante, Daniela. Gracias, Raidel. Roberto, me paso a la siguiente pregunta, es para ti. ¿A qué temperatura aproximadamente el 3% de agua se encuentra en la celulosa? Bien, sí, ese dato estaba en la lámina, la filmina que pasamos, y era 50 grados exactamente. Eso es a modo de ejemplo. Sabemos que a mayor temperatura típicamente los cuerpos tienen mayor capacidad de absorber humedad.
Así que, bueno, ese estudio se hizo un caso puntual de 50 grados. Bien, muchas gracias, Roberto. Raidel, la siguiente pregunta es para ti. ¿Es necesario un software o se utiliza el mismo que en el modelo anterior? No, es el mismo software, solo que al momento de nosotros seleccionar el voltaje de prueba, ya estamos en capacidad de hacerlo sin necesidad de un VAX individual, sino que ya está incorporado en el equipo. En este caso sería el mismo software. Ok, excelente. Entonces ellos no necesitan comprar nada adicional en ese caso. No, señor. Perfecto. Raidel, ¿el contenido de humedad indicado es solo de la celulosa o se suma también la del aceite? No. Ahí, cuando hablamos de porcentaje de humedad, nos referimos al aislamiento sólido. Es decir, en condición normal, cuando hacemos la prueba de factor de potencia, frecuencia de línea, nosotros podemos obtener una información si el elemento está contaminado o no. Pero no estamos en capacidad de discriminar si tenemos inconvenientes en el aceite o inconvenientes en el papel. Ahora, cuando corremos la prueba de respuesta dieléctrica en frecuencia, vamos a tener un par de detalles adicionales, entre otros, digo un par de detalles entre comillas, adquirimos mucha información, pero en cuanto al papel podemos ver porcentaje de humedad, pero el aceite no. En el aceite lo que vamos a evaluar es un parámetro que es la conductividad, que se puede ver afectada dependiendo del nivel de contaminación del aislamiento líquido. Entonces la respuesta sería, solo veríamos porcentaje de humedad en el papel y en el aceite lo que veríamos es la conductividad del mismo. Adelante, Daniela. Perfecto, muchas gracias. Roberto, la siguiente pregunta es para ti. Quienes posean un equipo IDAX 300 pueden actualizarlo al nuevo IDAX 322. En principio no, o sea, son equipos distintos. En realidad el que tiene un equipo de la IDAX común, digamos, de la línea serie 300, por ejemplo, si notan que tienen problemas de interferencia, lo que se recomendaría ahí es comprar el accesorio que es el VAX, que es el que en este caso el IDAX 322 ya lo trae incorporado. O sea, no sería la idea incorporárselo en el sentido de acoplarlo físicamente en un mismo equipo, sino que son dos unidades separadas. O sea, el IDAC 300, por ejemplo, con el VAX. Y si no, pueden directamente pasarse a un equipo nuevo, que sería el IDAC 322, conservar el equipo anterior para otras aplicaciones, quizás donde no tengan tantos niveles de ruido, y adquirir el IDAC 322 para aplicaciones donde hay subestaciones de niveles más ruidosos. Ok, importante información. Raidel, ¿a qué temperatura y humedad máxima del ambiente se debe realizar la prueba? Bueno, ahorita no recuerdo exactamente los valores límites del equipo en que puedo operar. También se los puedo hacer llegar con nuestra hoja de datos, pero sí les puedo decir que el equipo puede funcionar en un amplio rango de temperatura ambiente, en muy baja temperatura a muy alta temperatura, indistintamente de cuál sea el escenario, el equipo va a estar en capacidad de recomendar la corrección adecuada el factor de corrección adecuado según la temperatura a la que se está haciendo el ensayo. Y en cuanto a la humedad, es un parámetro que podemos ingresar en el software, pero que no tenemos ningún tratamiento adicional para efectos del cálculo. Es decir, en lo que respecta, por poner un ejemplo, en nuestra región Latinoamérica no tenemos ningún inconveniente para hacer las mediciones, inclusive en esas zonas donde las temperaturas son extremas, bien sea mucho calor, mucho frío. Entonces ahí me comprometo con suministrar el dato, pero no lo tengo en la mente ahorita el rango de funcionamiento del equipo. Ok, igual al final de la presentación ustedes van a poder ver el email de Raidel para que le puedan hacer preguntas directamente a él por vía email. La siguiente pregunta es para ti, Raidel. En el estándar ANSI
Neta ATS, tabla 14, aparece cómo se calcula el factor de corrección para resistencia de aislamiento reflejado a 20 grados centígrados. Y en la C57, 12.90, tabla 5, aparece el factor de corrección para tangente delta reflejado. ¿Por qué son distintos? Uno se multiplica mientras que el otro se divide. Ahí estamos hablando de dos pruebas diferentes. Estamos hablando, en la primera, si mal no recuerdo, me hablaste de resistencia a aislamiento y la segunda es de factor de potencia o léemela otra vez. Corrección para tangente delta reflejado. Ok, sí, estamos hablando de pruebas diferentes, por lo tanto se utilizan factores de corrección diferentes en ese caso. O sea, una cosa es resistencia a aislamiento, que sería la prueba aplicando un voltaje en continuo, otra cosa sería la prueba aplicando corriente alterna. En el caso de corriente alterna, que es tangente delta, factor de potencia, como ustedes lo llamen según su región, en todo caso, cuando se hace la corrección por temperatura, va a depender de si va a utilizar tabla, como tradicionalmente se ha hecho, o va a preferir utilizar las bondades de nuestra tecnología. Con nuestro equipo, no necesariamente líder, estamos hablando del Delta 4000, estamos hablando del Trax, le permiten al usuario seleccionar su factor de corrección a partir de la evaluación de la espectroscopía del dominio de la frecuencia o a partir de tablas. En el caso nuestro siempre recomendamos que lo hagan con la evaluación de la condición actual del aislamiento, porque como ya indiqué en láminas anteriores y como hemos detallado en webinars que hemos estado realizando con anterioridad, hay una dependencia de ese factor en función a la condición del aislamiento del mismo. Es decir, si por alguna razón las condiciones del elemento cambian, ese factor va a cambiar. Por eso es que no recomendamos las tablas ya preexistentes. Eso es lo que puedo comentar al respecto. Ok, perfecto. Raidel, sigo contigo. ¿Se puede realizar DFR a un bushing que no tiene tab de prueba? Sí, señor. Sí, le pueden hacer una prueba de ground directamente y evalúan ya el aislamiento de manera completa de todo el bushing. No tendrían la capacidad de discriminar C1 ni C2, pero sí pueden hacerle prueba de ver un bushing que no tenga toma capacitiva. Ok, perfecto. Y vamos con la última pregunta por el día de hoy. Raidel, ¿se puede utilizar la prueba DFR de IDAX para transformadores secos, barniz o resina? Se puede aplicar también para saber el porcentaje de humedad en motores generadores con alto contenido de papel o celulosa. Allí, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de aislamiento? Como estamos hablando de aislamiento básicamente de que es seco, cuando aplicamos DFR no estaríamos en capacidad de estar evaluando el aislamiento líquido porque obviamente no lo tiene. Pero sí han habido avances en la tecnología en ese sentido, lo que pudiera yo comprometerme ahí con suministrar algún tipo de documento, de paper, pero normalmente lo hemos estado utilizando en papel impregnado en aceite. Pero sí hay avances en ese sentido con aislamiento seco. Ahí me pueden escribir y con más detalle ahí le puedo suministrar la información. Perfecto, muchísimas gracias Raidel y Roberto por sus respuestas. Raidel, si me ayudas, excelente. Aquí pueden ver en pantalla ustedes nuestros correos. El correo general es csaceos@megger.com, el correo de Roberto, roberto.sartori@megger.com y el correo de Raidel, raidel.coa@megger.com. Nos pueden escribir cualquier consulta que tengan acerca del tutorial o cualquier consulta que tengan acerca de cualquier equipo de Megger, nos pueden escribir y nosotros les responderemos. Al final al momento en que yo termine la sesión, ustedes van a tener una encuesta en sus pantallas y les invito a que por favor nos ayuden llenando la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros próximos webinars. Y también les comento que la grabación
la pueden ver a partir del día de mañana. Igual les va a llegar un email con el link para la grabación y la copia de en PDF de la presentación se la pueden pedir a sus representantes locales. Creo que eso es por el día de hoy. Raidel, Roberto, ¿tienen algunas últimas palabras? En mi caso, solamente agradecer especialmente al ingeniero Raidel Coa de esta disertación y bueno, entusiasmar a la gente que está interesada en esto de que consulte a su representante, por ejemplo, su representante local para más información técnica y también si están interesados en precios, en configuraciones, siempre nuestros representantes van a atender muy bien a cada uno de los interesados. Nada más y agradecer. Sí, por mi parte, también me extenderé ese agradecimiento a nuestra audiencia que constantemente está pendiente de este tipo de actividades. Recordarles que el virus todavía está entre nosotros. Por favor, seguirnos cuidando, no confiarnos y utilizar las medidas de bioseguridad para así superar este inconveniente que hemos tenido durante todo este tiempo. Por mi parte, agradecerte y despedirme de ustedes. Muchas gracias. Yo también les quiero agradecer a la audiencia por acompañarnos, por siempre estar pendientes de nuestros webinars y tutoriales. Y también quiero agradecerle especialmente a Raidel por esta gran presentación y a Roberto por su participación. Muchas gracias a ambos y a la audiencia por su tiempo. Sin más, creo que esto es todo por el día de hoy. Voy a proceder a cerrar la sesión. Por favor, no olviden llenar la encuesta, ya que en la encuesta también pueden pedir una copia de la presentación y sus representantes locales se van a poner en contacto directo con ustedes. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Voy a proceder a cerrar la sesión.